Están haciendo exactamente lo que nos dice la profecía del fin de los tiempos. Rumores de guerra y desastres. Así que veamos Mateo capítulo 24, donde los discípulos le preguntaron a Jesús cuáles serían las señales de su regreso y qué deberíamos hacer si no sabemos cuándo ocurrirá. A su consulta, Jesús les dio una respuesta directa y clara. Podemos agradecer a Dios que Él respondió de manera tan sencilla. En el libro de Apocalipsis, Él da una respuesta mucho más detallada y completa, pero aquí da un resumen de las señales que precederán su llegada. Los discípulos se acercaron a Jesús en secreto, mientras estaba sentado en el Monte de los Olivos. Mateo 24, 3:36, Nueva Biblia Americana, dice: Y mientras estaba sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se acercaron a él en privado diciendo: Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Jesús respondió y les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en varios lugares. Pero todas estas cosas son solo el comienzo de los dolores de parto. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. En ese tiempo muchos tropezarán y se traicionarán y odiarán unos a otros. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y porque la maldad se multiplicará, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por lo tanto, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, de pie en el lugar santo, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no baje a sacar nada de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las mujeres que estén embarazadas y de las que estén amamantando en aquellos días. Además, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá una gran tribulación, como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si aquellos días no hubieran sido acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguien os dice: mirad, aquí está el Cristo, o Él está allí, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para engañar, si es posible, aún a los elegidos. Mirad, os lo he dicho de antemano, así que si os dicen: mirad, Él está en el desierto, no salgáis, o mirad, Él está en las habitaciones interiores, no lo creáis. Porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra llorarán y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta y reunirán a sus elegidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo al otro. Ahora aprendan la parábola de la higuera. Cuando su rama ya está tierna y brotan sus hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, reconozcan que Él está cerca, a la puerta.
En verdad les digo que esta generación no pasará hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de ese día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. En ese pasaje Jesús dio 4 señales distintas de su venida. Una de las 4 señales ya está presente, mientras que las otras 3 no lo están. Por eso digo que estamos al comienzo de los tiempos finales. ¿Cuáles son estas 4 señales que Él nos dio? La primera son claramente los desastres en el mundo, y menciona, por ejemplo, guerras, hambres y terremotos. Estos están ciertamente ocurriendo, pero han estado sucediendo durante más de 2000 años y están volviéndose más intensos. En la primera señal hay guerras, rumores de guerras, terremotos y hambrunas. Jesús nos advierte que no seamos engañados por falsos salvadores y falsos mesías, especialmente a medida que los desastres naturales crean turbulencias. Algunos individuos han explotado estas situaciones reclamando ser salvadores solo para llevar a otros a la tragedia. A medida que los problemas aumentan, también lo hacen los falsos liberadores. Jesús nos aconseja no alarmarnos ni preocuparnos cuando escuchamos sobre nuevos conflictos, tragedias o hambrunas. Dijo algo asombroso: estos son eventos dolorosos, pero no son dolores de muerte, son dolores de parto. Así que, cuando lean sobre desastres en los medios, estos son los dolores que significan que algo nuevo está a punto de nacer. Esto debería cambiar completamente nuestra actitud. Sabemos a qué se enfrenta el mundo. No deberíamos alarmarnos ni desanimarnos por los problemas del mundo. Los desastres son como el dolor de parto en un nuevo mundo. Podemos sentir simpatía por los que sufren y deberíamos ayudarles, pero en nuestros corazones deberíamos mantenernos esperanzados. Estamos anticipando el nacimiento de un nuevo mundo, así que no deberíamos desanimarnos por los problemas del mundo. Simplemente no deberíamos entrar en pánico ni perturbarnos, sino más bien alegrarnos y ver estas señales como algo nuevo que está sucediendo. La segunda señal de su venida no está en el mundo, sino en la Iglesia. Los desastres en el mundo son la primera señal. La Iglesia, no el mundo, es la segunda señal de su venida. La primera advertencia son los desastres alrededor del mundo. La segunda son los cambios en la Iglesia. Así como dividió la primera señal en 3 partes, guerras, terremotos y hambrunas, Él divide la segunda señal en 3 partes, todas las cuales ocurren dentro de la Iglesia. La primera parte es la persecución. Seremos odiados en todas las naciones. El segundo aspecto de esta señal sería una reducción significativa en el tamaño de la Iglesia. El amor de muchos se enfriará. Cuando toda la Iglesia esté bajo presión, muchos cristianos nominales, si no todos los verdaderos cristianos, abandonarán bajo las cargas de la persecución universal. Su amor se enfriará. Un signo muy deprimente. La gran sorpresa en la tercera parte de la señal es que el Evangelio será predicado a todos los grupos. El Evangelio será proclamado, implicando que una iglesia más pequeña y purificada tendrá un mayor impacto en el planeta. Como sugirió Jesús, tengan cuidado con los falsos profetas que engañan a otros. Ellos predican paz cuando no la hay, ofreciendo solo consuelo en lugar de desafío. Hacen predicciones falsas, afirmando que todo está. Dicen que todo está bien y que el futuro es fantástico, lo que puede llevar a algunas personas a abandonar la iglesia. Jesús nos aconseja seguir adelante y no dejarnos llevar por los falsos profetas. Él nos dice que aquellos que perseveren hasta el final serán salvos. Cuando llegue el momento en que todos los aspectos de la iglesia sean despreciados por el mundo, este es el consejo de Jesús para todos los cristianos. ¿Por qué debería ser así?
La respuesta es que el trigo y la cizaña crecen juntos, y cuanto más se acercan a la madurez, más tensión habrá entre ellos. Por lo tanto, es natural que los cristianos estén bajo mucha presión al final. Los cristianos son desadaptados sociales, por lo que habrá odio. Este mundo no nos pertenece. Nuestra ciudadanía está en los reinos celestiales. Somos únicos, y es por nuestra singularidad que puede surgir el odio. Como Jesús era tan diferente de todos los demás, atrajo odio hacia sí mismo. Juan 15:19 dice: «Si fueras del mundo, el mundo te amaría como suyo, pero como no eres del mundo, sino que yo te he escogido del mundo, por eso el mundo te odia». No es divertido ser despreciado. La tercera señal del fin de los tiempos es la angustia de Jerusalén, que será geográficamente limitada. Jesús cita las profecías de Daniel en este pasaje, haciendo referencia a un personaje llamado la abominación de la desolación, mencionado 3 veces por Daniel. Esto se refiere a un hombre que se establece en la ciudad de Dios, reclama ser Dios y se niega a aceptar la voluntad de cualquier otra persona por encima de la suya. La llegada de este tirano tendrá ramificaciones globales centradas en Jerusalén, el lugar santo. Jesús dijo que la cuarta señal de su venida vendrá inmediatamente después de la tercera señal, por lo que sabremos cuándo está llegando y estaremos listos. Cuando llegue esa señal, no habrá peligro de falsos profetas o falsos mesías, y no habrá engaño porque sucederá muy rápidamente. Toda luz natural se apagará, el sol se oscurecerá y las estrellas caerán. Muchas predicciones de esto se pueden encontrar a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, Isaías lo predice: «Los cielos se enrollarán como un pergamino y todas las estrellas se disolverán. Los cielos se enrollarán como un libro y todas sus estrellas caerán como hojas marchitas de la vid, como follaje de la higuera». La luz natural desaparecerá, dejando solo la luz artificial para iluminar la tierra. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? La gente puede preguntar. Esto es, exclamarán los cristianos: el sol, las estrellas y la luna dejarán de brillar. Justo antes de que eso suceda, Dios apaga las luces del cielo para preparar el resplandor de luz del relámpago que marcará su regreso. Entonces Él viene en las nubes de vuelta al planeta Tierra y nos encontraremos con Él. No nos encontraremos en un estadio terrenal porque no hay uno lo suficientemente grande para acomodar a una multitud tan grande. Lo encontraremos en el aire y eso será suficiente. ¿No es una perspectiva fantástica? Cuando veas todas estas cosas, sabes que Él está a las puertas, a punto de pasar. ¿Mencionan la Biblia eventos actuales como los multimillonarios construyendo búnkeres? Si es así, indica el cumplimiento de las profecías del fin de los tiempos mencionadas en la Biblia. Apocalipsis 6:15-16 dice: «Entonces los reyes de la tierra, los grandes hombres, los comandantes militares, los ricos, los poderosos y todos, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas, y dijeron a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros, y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono, y de la justa ira y la indignación del Cordero». Estos juicios ocurren en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es escalofriante, no por su historia de terror, sino porque retrata la batalla definitiva entre el bien y el mal, marcando el final del viaje humano. Es un relato profético del fin del mundo tal como lo conocemos, con imágenes vívidas que producen una sensación de asombro y maravilla. En Apocalipsis 6 se mencionan los búnkeres y Apocalipsis 6:6 cubre a Satanás en la tierra. Esta parte del libro es crucial y puede ser difícil de entender. Desafortunadamente, hemos llegado a la parte más desagradable del libro: los peores juicios. La situación se deteriorará significativamente antes de que se vea alguna mejora.
El escenario descrito en los capítulos siguientes es sombrío, pero es importante notar que representa lo peor que puede ser. El lector puede consolarse con el hecho de que las cosas solo mejorarán a partir de aquí. No obstante, los próximos capítulos son lo suficientemente angustiosos como para hacer que uno se sienta incómodo. Los búnkeres se mencionan como parte de una profecía aún por cumplirse, ya que son parte de los 7 sellos que forman parte de los juicios del fin del mundo de Dios, explicados en Apocalipsis 6:1-17. Aunque vemos el resultado de los búnkeres en Apocalipsis 6, la acción comienza en el capítulo 5 de Apocalipsis. En la visión de Juan hay 7 sellos en el cielo, y a medida que se rompe cada sello, se desata un nuevo juicio sobre el mundo. La apertura del pergamino trae juicio sobre el mundo. La búsqueda de alguien digno de abrir el pergamino celestial en Apocalipsis 5 es el preludio de la apertura de los 7 sellos en la visión de Juan. La búsqueda de alguien digno de abrir el pergamino es significativa porque enfatiza la importancia de encontrar a alguien que sea justo y digno de llevar a cabo el juicio de Dios. En Apocalipsis 5, Juan llora porque no se encuentra a nadie digno de abrir el pergamino, pero luego se le dice que el León de Judá, Jesucristo, es digno. Jesús es entonces representado como un cordero sacrificado, lo que enfatiza la naturaleza sacrificial de su muerte y su disposición a asumir los pecados del mundo. Juan escribe: «Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un pergamino con escritura por ambos lados y sellado con 7 sellos». Este pergamino incluye los juicios de Dios. Solo Jesús es juzgado digno de romper los sellos y abrir el pergamino. A medida que se abre el pergamino, el mal finalmente será juzgado y no continuará dominando la tierra. Apocalipsis 5, 7, 9 dice: «Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaron un cántico nuevo, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de toda tribu, lengua, pueblo y nación». El Cordero comienza a abrir los sellos en medio de la adoración debida a Él. Con cada sello abierto, el pergamino puede desenrollarse un poco más, revelando gradualmente los juicios que Dios tiene preparados para el tiempo de la tribulación. La consecuencia de los búnkeres se revela en el 6º sello. Según el libro de Apocalipsis, los primeros 4 de los 7 sellos se abren, desatando a los 4 jinetes del Apocalipsis. Estos juicios se representan como un caballo y su jinete, simbolizando la muerte, la guerra, el hambre y la peste, respectivamente. Cada jinete simboliza una fuerza destructiva que trae devastación y desesperación generalizadas a la tierra. El 5º sello indica a aquellos que serán martirizados por su fe en Cristo durante la tribulación. Finalmente, llegamos al 6º sello, cuando se abre y Juan ve asombrosas visiones, disturbios cósmicos. Hubo un gran terremoto, el sol se volvió negro, la luna se volvió roja como la sangre, las estrellas cayeron a la tierra, el cielo se enrolló como un pergamino y las montañas e islas se movieron. Este día se llama el gran día de su ira. Apocalipsis 6, 12, 17 dice: «Y miré cuando él abrió el 6º sello, y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se apartó como un pergamino que se enrolla, y toda montaña e isla fueron removidas de sus lugares.
y los reyes de la tierra, los grandes hombres, los ricos, los comandantes, los poderosos y todo esclavo y libre se escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas, y dijeron a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Aquí tenemos el sexto sello abierto. Juan describió cómo la gente reaccionó a estos terribles disturbios cósmicos, escondiéndose en cuevas e intentando refugiarse de Dios y Cristo en ese día fatídico y terrible. Un sentido de terror y miedo se apoderó de personas de todos los ámbitos de la vida. La aprehensión y la ansiedad eran palpables mientras enfrentaban un futuro desconocido e incierto. La magnitud del inminente desastre era abrumadora. Ninguna autoridad, grandeza, riqueza, valor o fuerza podría sostener a las personas en ese momento. Incluso los esclavos más pobres, que uno pensaría que no tendrían nada que perder, estaban asombrados en ese día. En ese tiempo mencionado, ninguna cantidad de autoridad, grandeza, riqueza, valor o fuerza podría proporcionar apoyo a las personas. Ningún búnker o jaula de acero se sentiría lo suficientemente segura. Incluso aquellos que se consideraban sin nada que temer estarían llenos de asombro en ese día. La situación sería tan abrumadora que desearían que todo se derrumbara. Tómate un momento para observar la escena frente a ti y nota el miedo y el asombro en los rostros de los presentes. Sus reacciones son indudablemente intensas y palpables, mostrando la seriedad de la situación. Durante tiempos de extrema dificultad, las emociones de las personas pueden volverse tan intensas que pueden sentirse llevadas al límite. El peso de sus problemas puede volverse tan insoportable que pueden sentir que no tienen otra opción más que rendirse. Cuando la situación se vuelve tan desesperada que las personas se ven llevadas a la desesperación, pueden incluso desear que las montañas caigan sobre ellos y las colinas los cubran. Preferirían desaparecer completamente y dejar de existir. También observa la causa de su terror, a saber, la expresión airada de aquel que está sentado en el trono y la ira del Cordero. Todas las personas son igualmente humilladas por la ira de Dios. Este juicio es especialmente profundo, ya que es la ira del Cordero, la furia del amor desinteresado que ha hecho todo lo posible por nuestra salvación. Esta ira nos asegura con absoluta certeza que el mal será finalmente destruido por Dios. En sus búnkeres dicen: escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono. Las personas no se esconden solo por miedo al castigo, sino también por la misma visión del Todopoderoso que reina en los cielos. Lo que más aterroriza a los pecadores no es solo la idea de morir, sino la presencia intimidante y abrumadora de Dios mismo. La declaración enfatiza la unidad inseparable entre Cristo y Dios, sugiriendo que cualquier cosa que cause desagrado a Cristo también causa desagrado a Dios, ya que son uno y lo mismo. Esto implica que la voluntad e intención de Cristo y Dios son idénticas y comparten un único propósito divino. Aunque Dios es invisible, puede hacer que los habitantes de este mundo se den cuenta de su severo descontento. Aunque Cristo a menudo se representa como un cordero gentil, es importante recordar que Él es capaz de ira, incluso hasta el punto de la furia. La ira del Cordero es extremadamente aterradora. Si aquel que nos salva de la ira de Dios se convierte en nuestro enemigo, ¿quién intercederá por nosotros? Aquellos que caen víctimas de la ira del Redentor estarán sin esperanza. Su destino estará sellado sin posibilidad de redención. Este es el fondo de la desesperanza y la desolación. A lo largo de la historia, los individuos han tenido oportunidades y períodos de gracia para enmendar sus pecados.
De manera similar, Dios también tiene su propio día de justa ira, un día en que todos los pecadores deberán enfrentar las consecuencias de sus malas acciones. Este día será tan terrible que incluso los pecadores más valientes no podrán mantenerse en pie ante Dios. Los habitantes de Judea y Jerusalén experimentaron el terror de este día durante su destrucción, y también caerá sobre todos los pecadores no arrepentidos en el día del juicio final. La angustia, el miedo y la desesperación que experimentarán los pecadores en ese día serán inconmensurables. Durante tiempos de problemas, los humanos buscan refugio y seguridad donde sea que puedan encontrarlo. Es en esos momentos cuando la naturaleza efímera y temporal de la existencia humana se vuelve evidente. El trastorno en el cielo no es solo un acontecimiento ordinario, sino una advertencia de un terror mayor por venir. Es la expresión de la ira de Dios, una fuerza aterradora e inspiradora que está más allá de la comprensión humana. La ira del Cordero es una frase utilizada por individuos aterrorizados para describir las calamidades que experimentan. Vale la pena señalar que no ven al Cordero de Dios que dio su vida por el pecado humano, ni a Dios que envió a su Hijo a morir como la causa de estas calamidades. Juan 3, 16 y 17 dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él». Sin embargo, la gente del mundo sigue viendo a Dios como un ser vengativo. La ira de Dios, por supuesto, es un tema básico de la Biblia. Apocalipsis nos dice mucho al respecto. Apocalipsis 19:15 dice: «De su boca sale una espada afilada, su palabra con la que herirá a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisará el lagar del furor de la ira de Dios Todopoderoso, en juicio del mundo rebelde». Otro término para el día del Señor es el día del juicio, como lo describen los profetas Joel y Sofonías. Joel lo describió como terrible, mientras que Sofonías lo caracterizó como un día de angustia y desolación, un día de oscuridad y tinieblas, un día de nubes y negrura. La ira de Dios no es una manifestación de odio vengativo o venganza personal, sino una respuesta santa de Dios al pecado no arrepentido, que es la causa raíz de la miseria y el sufrimiento que los humanos se traen a sí mismos. Durante este tiempo de juicio, incluso los reyes y las personas en la tierra pueden preguntar legítimamente. La pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie?, es en realidad una cita de Malaquías 3:2. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él aparezca? En el libro de Isaías hay una referencia a los cielos siendo enrollados como un pergamino en relación con el día del Señor. Esta ilustración simboliza un juicio cósmico donde Dios castiga a las naciones malvadas. El pasaje también menciona al ejército celestial marchitándose como una hoja de higuera. Además, indica que la lealtad última a Jesucristo, más que el estatus social, determina el destino de una persona. En tiempos antiguos, las personas a menudo se categorizaban por sus diferencias, como esclavos y libres, pero la muerte elimina tales distinciones. Job 3:19 en la Biblia. Amplificada dice: «Allí están los pequeños y los grandes, y el siervo está libre de su amo». Juan enfatiza en el versículo 15 que nadie, desde el más alto hasta el más bajo, estará exento del juicio. Los versículos anteriores indican que ante los desastres naturales, la humanidad a menudo se ve impulsada a admitir algo que normalmente suprime: la aceptación de que Dios es Dios y que lo que está sucediendo es su juicio. Los eventos inminentes eran significativos, y una serie de sucesos hicieron que ese periodo de tiempo fuera excepcionalmente terrible. 1. Hubo un gran terremoto.
2. El sol se volvió negro como tela de silicio, lo cual podría deberse a un eclipse total o la caída política de las autoridades gobernantes. 3. La luna apareció roja como sangre. 4. Las estrellas del cielo cayeron a la tierra. 5. El cielo se enrolló como un pergamino. 6. Cada montaña e isla se movieron de su lugar. Leemos que hubo un gran terremoto, y el sol se volvió negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra. A lo largo de la Biblia hay numerosas referencias a disturbios celestiales que se cree que significan la llegada del Mesías. Estos eventos se mencionan en los libros proféticos de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel y Sofonías, así como por Jesús mismo. Se describen con gran detalle y se cree que tienen un significado simbólico significativo respecto a la llegada del Mesías. Vemos esto en Sofonías 1:14-16. También vemos algo igualmente desastroso en Joel 2:10-11. Delante de ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su brillo. El Señor da su voz delante de su ejército, porque grande es su campamento, poderoso es el que ejecuta su palabra. Porque grande y terrible es el día del Señor, ¿quién podrá soportarlo? En el Antiguo Testamento, los terremotos a menudo se veían como un signo de intervención divina. Por ejemplo, cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, toda la montaña se sacudió violentamente. El profeta Isaías también predijo que el Señor un día sacudiría la tierra como forma de castigo. En el libro de Ageo, el Señor mismo declara que pronto sacudirá los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca para demostrar su poder y autoridad. Esto indudablemente muestra el poder de Dios. Leemos que el sol se volvió negro como tela de silicio y la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron a la tierra. Es mejor considerar estas imágenes como reales, pero poéticas. Juan no utilizó un lenguaje científico preciso, sino que simplemente describió lo que vio. Las similitudes entre estos juicios y lo que Jesús dijo en Mateo 24:29 son obvias. Mateo 24:29, en la Biblia amplificada dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Este lenguaje también se refleja en el Antiguo Testamento. Isaías escribió en Isaías 2:19: los hombres se meterán en las cuevas de las rocas y en los agujeros de la tierra, lejos del terror del Señor y de la gloria de su majestad, cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. La frase «el día del Señor» se usa más de 25 veces en la Biblia. Sin embargo, la frase no se refiere a un día específico, sino a un periodo de tiempo descrito como el tiempo de Dios. Este periodo de tiempo se caracteriza por la intervención divina de Dios en los asuntos humanos, lo que resulta en el triunfo final de Dios sobre el mal. La idea detrás del Día del Señor es que el tiempo presente pertenece a la humanidad, pero no durará para siempre. El Día del Señor es un tiempo de ajuste de cuentas cuando Dios juzgará al mundo y pondrá fin a la era del poder humano. La Biblia describe el Día del Señor como un tiempo de gran agitación, cuando el mundo será sacudido hasta sus cimientos. El Mesías, que es Jesús, vendrá a la tierra y pondrá fin a la era humana. Él traerá el Día del Señor, un tiempo cuando la gloria de Dios será revelada y su reino será establecido en la tierra. En resumen, la frase «el día del Señor» se refiere a un periodo de tiempo cuando la intervención divina de Dios pondrá fin a la era de la dominación humana y establecerá su reino en la tierra. Es un tiempo de ajuste de cuentas, juicio, esperanza y redención, cuando el Mesías vendrá y el mundo será transformado.
En ese día, las personas estarán aterrorizadas, serán humilladas, y la mirada orgullosa del hombre será disminuida. Solo el Señor será exaltado en ese día, y no habrá más idolatría. El día del Señor es el día cuando Dios será glorificado y todos presenciarán el terror del Señor y la gloria de su majestad. Las altas torres, los fuertes muros fortificados, los impresionantes barcos de Tarsis y los hermosos veleros, todo esto demuestra el orgullo y la arrogancia del hombre. Sin embargo, en el día del Señor, todos los logros orgullosos y arrogantes del hombre serán reducidos a nada. El único que será exaltado en ese día será el Señor. Dios interviene en la historia para cumplir un aspecto específico de su plan. En el Nuevo Testamento, esto se conoce como el día de la ira, la visitación y el gran día del Dios Todopoderoso. El resultado final de este día será la humillación de la arrogancia y el orgullo humano y la exaltación del Señor. Isaías 2:17 dice: «La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo el Señor será exaltado en aquel día». Las profecías sobre el día del Señor se cumplirán al final de la historia, cuando Dios castigará el mal y cumplirá todas sus promesas con su maravilloso poder. ¿Cuál es la comprensión bíblica de la ira de Dios? La ira se refiere a la reacción emocional ante la injusticia o el mal percibido. Puede describirse como enojo, indignación o irritación. Tanto los humanos como Dios pueden exhibir ira, pero hay una diferencia significativa entre los dos. La ira de Dios es distinta de la ira del hombre. La ira de Dios siempre es santa y justificada, pero la ira del hombre rara vez es justificada y nunca es santa. El Antiguo Testamento retrata la ira de Dios como una reacción divina al pecado y la desobediencia humana, siendo la idolatría la causa más frecuente de esta ira divina. Por ejemplo, el Salmo 78, 56-66 narra la idolatría de Israel y la ira divina dirigida consistentemente a aquellos que no siguen la voluntad de Dios. La ira de Dios contra el pecado y la desobediencia está completamente justificada porque el plan de Dios para la humanidad es santo y perfecto, tal como lo es Dios. Dios ha establecido un camino para recibir su favor divino, que es a través del arrepentimiento. Al arrepentirse, un pecador puede alejar la ira de Dios de sí mismo. Sin embargo, si alguien rechaza este plan perfecto, rechaza el amor, la misericordia, la gracia y el favor de Dios, y atraerá su justa ira. El Nuevo Testamento apoya el concepto de un Dios iracundo que juzga el pecado. La historia del hombre rico y Lázaro ilustra el juicio de Dios y las graves consecuencias para los pecadores no arrepentidos. Juan 3:36 dice: «El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él». El que cree en el Hijo no sufrirá la ira de Dios por su pecado, porque el Hijo tomó la ira de Dios sobre sí mismo cuando murió en nuestro lugar en la cruz. Aquellos que no creen en el Hijo, que no lo reciben como Salvador, serán juzgados en el día de la ira. La Biblia advierte contra la ira humana en varios pasajes, como Romanos 12:19, Efesios 4:26 y Colosenses 3:8-10. La razón es que solo Dios es capaz de ejercer venganza justa, porque su juicio es impecable y puro, mientras que la ira humana es pecaminosa y a menudo conduce a la influencia demoníaca. Como cristianos, debemos esforzarnos por suprimir nuestra ira, ya que entra en conflicto con nuestra nueva naturaleza, que está en línea con la naturaleza de Cristo mismo. La ira de Dios es una cosa temible y aterradora. Solo aquellos que han sido cubiertos por la sangre de Cristo derramada por nosotros en la cruz pueden estar seguros de que la ira de Dios nunca caerá sobre ellos. Las Sagradas Escrituras me revelan que en el cielo no habrá más llanto, dolor ni tristeza.
Sin embargo, con gran sorpresa, descubrí que el apóstol Juan lloró desconsoladamente en el cielo. ¿Por qué lloraría Juan en el cielo? ¿Será que no estaba contento con el cielo? ¿Qué vio Juan en el cielo? Querido oyente, todas estas preguntas serán respondidas en este vídeo, por lo tanto, quédese con nosotros hasta el final de este fascinante estudio bíblico. Pero antes de comenzar, no olvide suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para ser avisado cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Todo ser humano, sin excepción, ha experimentado dolor y caos en su vida. Es cierto que algunos sufren más que otros, pero de alguna manera todos hemos llorado por diversas razones, por el dolor, por una enfermedad incurable, por calumnias, por decepciones, por depresión, por la muerte de un ser querido, por las guerras donde miles de inocentes mueren. El tiempo me faltaría para contar las tragedias que cada ser humano enfrenta a lo largo de la vida. Independientemente de la creencia religiosa, creo que todos podemos estar de acuerdo en que este mundo no funciona como debería. La historia de la humanidad está repleta de lágrimas, clamor y dolor. Incluso en la Biblia encontramos que nuestro Señor Jesucristo lloró por Lázaro. Todos somos seres emocionales y el llanto es algo común a todos nosotros. Sin embargo, quienes han aceptado a Jesucristo en su corazón tienen la esperanza de que un día todo esto acabará. El apóstol Pablo nos dijo: «No os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza». Amado oyente, nuestra única esperanza está en Dios, y es por eso que también gemimos deseando ser revestidos de nuestra habitación celestial, pues así seremos encontrados vestidos y no desnudos. Porque estando aún en este tabernáculo, gemimos angustiados, no queriendo ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Así vivimos siempre confiados y preferimos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Mis queridos, cuando estemos con Dios en la morada celestial, todo será diferente. Veamos lo que está escrito en el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 4. «Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Como pueden ver, las Sagradas Escrituras nos garantizan que en el cielo no habrá más llanto, dolor, ni tristeza. Sin embargo, conforme veremos, con gran sorpresa encontraremos a un hombre llorando desconsoladamente en el cielo. Leamos Apocalipsis, capítulo 5. «Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que proclamaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: «No llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos». Y miré, y he aquí, en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba de pie un cordero como si hubiera sido inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: «Tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra».
Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Eran millones de millones, y proclamaban a gran voz: el Cordero que fue sacrificado es digno de recibir poder, riquezas, sabiduría, fuerza, honor, gloria y alabanza. Y a toda criatura que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: Amén. Y los 24 ancianos se postraron rostro en tierra y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Mis queridos, como vemos, el apóstol Juan estaba allí. Este hombre tenía una verdadera pasión y una devoción santa por su Señor. En el capítulo 4, él fue llevado al cielo en espíritu para ser testigo ocular de los eventos que ocurrirían en el futuro, abarcando desde el capítulo 6 hasta el 22. Después de esto, miré y he aquí, una puerta estaba abierta en el cielo. La primera voz que oí, semejante al sonido de una trompeta, me dijo: sube aquí y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. La voz del Señor Jesús llamó a Juan al cielo para que, desde un punto elevado, pudiera tener una visión más amplia de los eventos futuros que ocurrirían sobre este mundo. El Señor prometió mostrarle los acontecimientos futuros, destacando la inevitabilidad de los eventos que estaba a punto de ver, demostrando que ningún acto humano o fuerza diabólica podría impedir lo que estaba destinado a suceder. Pase lo que pase en la tierra, Dios tiene la última palabra. Ahora, en el capítulo 5, vemos que para conocer los eventos que ocurrirían, era necesario abrir el libro. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Esta visión es muy similar a la que tuvo el profeta Ezequiel, donde vio un rollo escrito por dentro y por fuera. Ezequiel, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice: y miré, y he aquí una mano estaba extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Lo desenrolló delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y en él estaban escritas lamentaciones, gemidos y ayes. Mis queridos, cuando en Apocalipsis se habla del libro, se refiere a un rollo de papiro y no al libro que conocemos hoy. Estos rollos estaban hechos de la planta de papiro que crecía en los lagos poco profundos y a lo largo de los ríos de Egipto y Siria. El papiro como material fue ampliamente utilizado hasta aproximadamente el siglo I después de Cristo. En el Antiguo Oriente era común escribir en ambos lados del papiro, ya que era un material caro y se buscaba optimizar su uso. Además, el texto bíblico aclara que estaba sellado con 7 sellos. En la antigüedad, documentos legales importantes, como testamentos, eran sellados de esta manera, generalmente con impresiones hechas en barro, cera u otro material blando, evitando que personas no autorizadas accedieran a su contenido. Estos sellos solo podían ser rotos por aquellos que tenían la autoridad legal para hacerlo. El libro en la mano derecha del que está sentado en el trono estaba, por lo tanto, sellado, lo que significa que su contenido estaba oculto y representaba un misterio en ese momento. Era necesario encontrar a alguien digno de abrir el libro. Vi entonces a un ángel fuerte proclamando a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y entonces un ángel hizo un anuncio impresionante. Con una voz poderosa se escuchó: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? En ese momento hubo un llamado en el cielo a los ángeles, arcángeles, querubines y serafines para intentar abrir el libro, pero ninguno de ellos pudo ni siquiera mirarlo. Luego llamaron a Elías y le dijeron: Elías, ¿puedes abrir el libro?
Y él respondió, no puedo. Después llamaron a Enoc, diciendo, tú caminaste con Dios, ¿puedes abrir el libro? Y él también dijo, no puedo. No se encontró a nadie en el cielo que pudiera abrir el libro. La búsqueda entonces se extendió a la tierra. Convocaron a los fariseos, escribas, saduceos, gnósticos y a las personas más calificadas, a los grandes hombres de la fe, para ver si alguno de ellos podía tomar el libro de la mano del ser que estaba sentado en el trono. Pero ninguno de ellos fue capaz. Finalmente, la búsqueda continuó debajo de la tierra, pero tampoco allí se encontró a nadie que pudiera abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Amado oyente, debemos entender que ningún hombre descendiente de Adán tiene el derecho de abrir el libro y tomar el poder sobre la tierra. Adán perdió el dominio a través del pecado. Moisés, quien dio la ley, también la quebrantó, y David y su linaje fallaron. Nadie en la línea de Adán podía cumplir los requisitos, y ahora ningún ser humano o personalidad hoy en día puede hacerlo. Debemos tener claro que la creación es incapaz de realizar esta tarea. Solo alguien con las mismas características del Padre podría abrir el libro. El apóstol Juan, al ver que nadie podía tomar el libro del poder del Padre Eterno, ni siquiera mirarlo, comenzó a llorar mucho. Veamos lo que dice el relato bíblico. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Queridos, no olvidemos que el apóstol Juan fue llevado al cielo en espíritu para ser testigo ocular de las cosas que acontecerían en el futuro. Y si eso no sucediera, su misión quedaría incompleta. Él tenía una enorme responsabilidad de cumplir la misión, así como todos nosotros. La pregunta es para todos nosotros, estimados oyentes. ¿Estamos cumpliendo nuestra misión? ¿Estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer? Hay millones de vidas perdidas en el pecado que necesitan escuchar sobre el amor de Dios. Es hora de que nos levantemos y hagamos resplandecer la luz de nuestro Señor Jesucristo en la vida de esas personas. El apóstol Juan lloró profundamente, su llanto era justificado, su desesperación ante la incapacidad de encontrar a alguien digno de confianza para dirigir los destinos del mundo era desolador. Juan había visto el poder del pecado en el mundo y temía porque no veía a nadie digno de abrir el libro y derrotar el pecado para siempre. La idea de que nadie en el cielo pudiera abrir el libro parecía dejar a la humanidad desamparada ante el destino. El apóstol Juan estaba muy afligido, tenía una verdadera pasión, sentía una devoción santa por su Señor y una curiosidad por todo lo que estaba sucediendo. Él estaba dispuesto a ver y oír todo lo que Jesucristo quería que él viera, y ahora Juan se encontraba participando de este drama. No debemos olvidar que la iglesia del primer siglo estaba siendo perseguida por judíos y gentiles, especialmente por el Imperio Romano. Entonces, las preguntas de Juan probablemente eran: ¿continuará la tierra en pecado y tristeza? No había futuro ni esperanza para la tierra y sus habitantes. No había alguien competente y capaz de gobernar la tierra. Ahora, una reflexión personal. La teoría de la evolución, en mi opinión, es la filosofía más pesimista que alguien puede abrazar. Si fueron necesarios tantos millones de años para llegar a donde estamos hoy, ¿cuál es la esperanza para el futuro? Nadie parece tener una solución para este problema. Los políticos prometen paz en nuestra época, así como la Iglesia y otras organizaciones religiosas creen que pueden resolver los problemas del mundo. Amado oyente, necesito que entienda que no hay nadie calificado para abrir este libro y asumir el control de esta tierra. Aquí estoy yo, Juan, llorando desconsoladamente por este motivo. No tenía la respuesta, pero ahora veremos a alguien que de hecho puede abrir el libro con total autoridad. Leamos lo que dice el relato bíblico
y uno de los ancianos me dijo: «No llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos». Queridos, es obvio que la única persona digna de desatar los sellos y abrir el libro es nuestro Señor Jesucristo. Él tiene no solo el derecho, sino también la propiedad legítima sobre la tierra. Él no solo me redimió a mí y a usted por su sacrificio, sino que también redimió la propia tierra con ese acto. El anciano me presentó a Jesús como el león de la tribu de Judá, un título que remite a la profecía hecha por el patriarca Jacob, que podemos leer en Génesis capítulo 49, versículos 9 y 10. Judá es un leoncillo. De la presa subiste, hijo mío. Se agacha, se tiende como león, y como leona, ¿quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él obedecerán los pueblos. El león es un símbolo de autoridad y realeza, un título exclusivo de Jesús. En segundo lugar, el anciano me presentó a Jesús como la raíz de David, ese título también. ¿Podrías compartir más sobre cómo planeas utilizar estos relatos bíblicos en tu contenido? Esto me ayudará a brindarte un mejor apoyo en futuras revisiones. Este título remite a una profecía del Antiguo Testamento. Dios prometió al rey David que su trono sería eterno, como leemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 a 16. Cuando tus días se cumplan y descanses con tus padres, levantaré después de ti a uno de tus descendientes que procederá de ti y estableceré su reino. Él edificará una casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si comete iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino estarán firmes para siempre delante de ti, tu trono será establecido para siempre. Ambos títulos son alusiones al cumplimiento de las profecías mesiánicas en Jesús, quien establecerá su reino de justicia. Luego volví mi atención y vi a aquel que es digno de desatar los sellos y abrir el libro. Él estaba de pie en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Como apóstol, describo a Jesucristo como un cordero, como inmolado. La imagen del cordero remite a la misión redentora de Cristo. Desde los tiempos de la ley, era necesario el sacrificio de un cordero perfecto para expiar el pecado. Sin embargo, todos esos sacrificios eran insuficientes para remover el pecado del hombre. Por eso, Dios proveyó su propio Cordero perfecto. Veamos lo que está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús, que se acercaba a él, y dijo: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». A través de este Cordero inmolado, nuestro Señor Jesucristo tiene acceso al cielo. La palabra inmolado subraya su muerte sustitutiva, redentora y vicaria, enfatizando que fue muerto violentamente, y allí estaba de pie, lo que me habla de su resurrección. Ya no está simplemente sentado a la derecha de Dios, ahora se mueve, avanzando hacia su posición de poder y acercándose a esta tierra, y el juicio de la tribulación está a punto de golpearla. Los vientos ya están soplando sobre la tierra. Yo, Juan, vi que Jesucristo estaba en medio del trono. Esto indica que Él está delante del trono y preparado para actuar como un juez justo. Los 7 cuernos demuestran su poder perfecto. Recuerden, en la Biblia, los cuernos son un símbolo de poder, pero Jesucristo tiene el poder perfecto.
Los 7 ojos indican conocimiento perfecto, por lo tanto, Jesús es el Dios omnipotente y omnisciente. Él actúa en la plenitud del Espíritu, que es el espíritu de sabiduría y entendimiento. El Señor Jesucristo es ambos, el león y el cordero. El carácter de león está relacionado con su segunda venida, el carácter de cordero con su primera venida. Como león, él simboliza su majestad, como cordero su mansedumbre. Como león, él es soberano, como cordero, él es el Salvador. Como león, él es juez, como cordero, fue él quien fue juzgado. El león representa el gobierno de Dios y el cordero, la gracia de Dios. Entonces él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ningún ser creado fue encontrado digno de tomar el libro, pero el cordero lo hizo. Su estatus, carácter y habilidad para tomar el libro y abrirlo, determinando así el destino de la creación, fueron demostrados permanentemente por su obra en la cruz. Amado oyente, la victoria de Jesucristo es el alicerce de nuestra fe y también la clave para recibir la revelación de Dios Padre. Jesús Cristo es el único digno en el cielo, en la tierra y en cualquier lugar. Veamos lo que significa ser digno, merecedor de respeto y estima por una conquista realizada, es decir, se refiere a lo que alguien hace en favor de otro, y eso es lo que nos lleva a reconocer todo lo que Él hizo. Continuemos con el relato bíblico observando la adoración al Cordero. Cuando Él tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos ellos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Una vez más, los 4 seres vivientes y los ancianos entran en escena, esta vez para adorar al Cordero. El texto menciona que poseían arpas y copas de oro. Para los judíos, las arpas eran uno de los instrumentos más usados en la música. En el libro de Génesis se nos dice que la arpa fue uno de los primeros instrumentos musicales creados por el hombre. El rey David frecuentemente adoraba a Dios con una arpa, y en los Salmos somos exhortados a adorar a Dios con arpas. Las arpas, por lo tanto, eran uno de los principales instrumentos en la música judía, y los 24 ancianos munidos de ellas indican la presencia de música en el cielo. Además, ellos poseían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Allí está presente la Iglesia, el cuerpo de Cristo, a través de los ancianos, ejerciendo el sacerdocio. Ellos cantaban un cántico nuevo diciendo: «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos redimiste para Dios de toda linaje, lengua, pueblo y nación, y nos hiciste para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra». En el cielo cantaremos alabanzas a aquel que nos amó hasta la muerte, y no hay amor mayor que ese. Ahora, este nuevo cántico que se menciona es un cántico de redención. Antiguamente, el cántico era de creación. En el libro de Job, los hijos de Dios cantaban porque Él era el creador. En esa época, realmente no conocían nada sobre el profundo, incondicional y eterno amor de Dios. Pero ahora nosotros podemos cantar sobre este amor. Tenemos un Salvador que nos ama y se entregó por nosotros. La palabra digno revela que Él ahora llena todo el horizonte de alabanza y adoración. Eso es lo que significa adorar, devolver la dignidad a quien la merece. Toda la dignidad pertenece a Él, y Él es el único digno de alabanza. Todos en el cielo cantan sobre su sacrificio y su sangre derramada por amor. Continuando con el relato bíblico, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Eran millones y millones, diciendo en alta voz que el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fuerza, la honra, la gloria y la alabanza.
Expandí mi visión y percibí una multitud incontable, millones de millones, todas las inteligencias creadas por Dios alabándole en gran júbilo. En Mateo capítulo 5, versículo 4 está escrito: Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El apóstol Juan fue consolado y cumplió su misión. El único digno de desatar los sellos se presentó como el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el Cordero que fue inmolado, nuestro Señor Jesús, que es Dios, y tiene la autoridad para abrir el libro que está en la mano derecha del Padre. Ahora tenemos la adoración universal del Salvador y soberano de todo el universo. Continuando con el relato bíblico, y a toda criatura que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Toda criatura de Dios se une en este acto de adoración universal. En el cielo y en la tierra, hasta los animales de la tierra y los peces del mar se unen a esta inmensa y sonora alabanza, y todas las criaturas vivientes añaden su amén. La iglesia aquí se inclina y se prostra en una adoración y alabanza sonora y reverente. Creo, amigo oyente, que una manera apropiada de concluir nuestro programa de hoy sería cantando este gran coro de aleluya. Al llegar al fin de esta escena tan emocionante y magnífica en el cielo, vemos que toda la alabanza, honra y adoración deben ser dirigidas al Señor Jesucristo, pues Él es el único digno. Amados, Jesucristo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó soberanamente, y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En tiempos antiguos, en las tierras áridas de Galaad, en la Transjordania, surgió Elías el Tisbita, un hombre cuya fama trascendía los escritos, ya que, aunque no hay crónica exclusivamente suya, su vida resonaba más alto que la de muchos reyes en el siglo I a.C. Elías emergió como un faro de verdad en el reino del norte, sobre las sombras de los reinados de Acab y Arias. Su figura, tan central en las profecías judías, llevaba a muchos a cuestionar la propia identidad de Juan Bautista, preguntándose si él sería el propio Elías reencarnado. La relevancia de Elías en el plan divino era indiscutible, preanunciada en Malaquías 4:5. He aquí, yo os enviaré el profeta Elías antes que venga el día grande y temible de Jehová. Esta profecía resonaba en el corazón de todos, esperando el regreso de este mensajero de Dios. Su legado no se limitó al pasado. Su presencia en el monte de la Transfiguración, junto a Moisés y al Señor Jesús discutiendo el sacrificio redentor, marcaba la eternidad de su misión. La misteriosa origen de Elías solo reforzaba su figura enigmática. Aunque la Biblia afirma que provino de Galaad, poco se sabe sobre su familia o sus raíces, lo que aumentaba la curiosidad sobre este profeta. Elías no era solo un hombre de palabras, su resistencia física era notable. La Biblia relata en 1 Reyes 17:1 sus palabras desafiantes a Acab, anunciando una gran sequía por su palabra. Su acto de correr delante de la carroza de Acab desde el Monte Carmelo hasta Jezreel evidencia su vigorosa condición física. Su jornada estuvo marcada por actos poderosos e intervenciones divinas. Después de enfrentarse a Acab, Dios lo guió al arroyo de Kerit, donde fue milagrosamente sustentado por cuervos.
Con el arroyo seco, la orden divina lo llevó a Sarepta en Sidón, donde una viuda lo acogió, según lo profetizado en Lucas 4:26. Allí, Elías demostró el poder de Dios, proporcionando milagrosamente alimento continuo. Lucas 17:8-10. Encontramos una parábola que refleja la humildad y el deber del siervo, resonando la jornada de Elías, quien, a pesar de ser un gran profeta, siempre se mantuvo como un siervo fiel a Dios. La historia de Elías nos lleva por un camino lleno de fe y milagros, desde los valles de Galaad hasta los confines de Samaria y Galilea, trayendo lecciones eternas de obediencia y confianza en el Señor. En una aldea, mientras Elías continuaba su jornada, ocurrió un encuentro sorprendente con 10 hombres leprosos excluidos y desesperados que clamaron por misericordia a Jesús, implorando por curación. Jesús, al verlos, les instruyó presentarse a los sacerdotes, un acto de fe que resultó en su purificación. Entre los sanados, un samaritano, reconociendo el milagro, regresó glorificando a Dios y agradeciendo a Jesús, evidenciando la universalidad de la gracia divina. Al llegar a Sarepta, Elías encontró a una viuda enfrentando la escasez. Sus últimos recursos de harina y aceite estaban casi agotados. Elías, sin embargo, llevó un mensaje de esperanza, pidiéndole primero un pan y prometiendo que los suministros durarían hasta el regreso de las lluvias. Esta promesa probó la fe de la viuda, colocándola ante una elección entre el miedo y la confianza en Dios. El hijo de la viuda, sin embargo, enfermó gravemente, y en medio de la aflicción, Elías, movido por la compasión y la confianza en el poder de Dios, actuó. Intercedió por el niño llevándolo a su habitación. Elías clamó a Dios extendiéndose sobre el niño en un acto de súplica intensa. El milagro ocurrió. La vida regresó al niño y la madre, testificando el poder de Dios a través de Elías, reconoció en él a un verdadero hombre de Dios, cuyas palabras reflejaban la verdad divina. Este acto reafirmó la misión de Elías y demostró la misericordia de Dios incluso en las circunstancias más dolorosas. La fe de la viuda fue restaurada y el milagro sirvió como testimonio de la presencia y poder de Dios. En el Monte Carmelo, Elías enfrentaría otro desafío. La tierra estaba asolada por la sequía y Dios instruyó a Elías a presentarse ante Acab, prometiendo enviar lluvia sobre la tierra. Este momento preparaba el escenario para uno de los enfrentamientos más dramáticos entre la verdadera fe y la idolatría. Al mismo tiempo, Acab enfrentaba una gran hambruna en Samaria. Obadías, un devoto seguidor del Señor, desempeñaba un papel crucial protegiendo a los profetas de Dios del asesinato ordenado por Jezabel. Elías, sabiendo de los riesgos, se dirigió valientemente para cumplir la orden divina. La narrativa de Elías nos lleva por un camino lleno de fe y desafíos. Cada episodio, desde la provisión milagrosa en la casa de la viuda hasta el inminente enfrentamiento en el Monte Carmelo, revela un patrón de dependencia y confianza en Dios, marcando a Elías como uno de los grandes profetas de Israel, cuya vida fue un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Mientras la tierra sufría bajo la severa sequía, Acab y Obadías, en un intento desesperado de salvar lo que quedaba de sus rebaños, dividieron las tierras en busca de pasto. Cada uno esperaba encontrar algo de hierba en el curso de su búsqueda. Obadías se encontró inesperadamente con Elías, reconociendo al profeta y expresando su temor. Sabía de los esfuerzos de Acab para encontrar a Elías y temía las consecuencias de anunciar la presencia del profeta. Obadías, un hombre de fe desde la juventud, reveló a Elías cómo había protegido a los profetas del Señor, arriesgando su vida ante la ira de Jezabel. Su lealtad a Dios era inquebrantable, pero el miedo a represalias por parte de Acab era palpable.
Sin embargo, Elías aseguró a Obadías que se presentaría ante Acab. Esta promesa representaba más que un encuentro, era un enfrentamiento de fe, un preludio para un desafío mayor que estaba por venir en el Monte Carmelo. Obadías, obedeciendo a Elías, fue al encuentro de Acab y anunció la presencia del profeta. Acab, al encontrar a Elías, lo confrontó acusándolo de ser la causa de los problemas de Israel. Elías refutó con firmeza, señalando que la verdadera causa de los males del país era la idolatría y la desobediencia a Dios. Elías propuso un desafío decisivo en el Monte Carmelo: reunir a todo Israel, incluidos los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, para que el pueblo decidiera a quién serviría verdaderamente, al Señor o a Baal. En el Monte Carmelo, ante una multitud dividida en su fe, Elías confrontó al pueblo con una elección clara: seguir al Señor. O de Baal. Su mensaje era directo, desafiando al pueblo a tomar una decisión definitiva. La prueba sería simple pero poderosa. Se prepararían 2 becerros, uno para los profetas de Baal y otro para Elías. Pero solo el verdadero Dios respondería con fuego del cielo. El pueblo, al darse cuenta de la seriedad del desafío, aceptó la prueba. Elías instruyó a los profetas de Baal a elegir y preparar su becerro, invocando a sus dioses para encender el fuego. Este momento era crucial, no solo una prueba de la fuerza divina, sino un enfrentamiento entre la verdadera fe y las prácticas idólatras que habían corrompido a Israel. Los profetas de Baal, desesperados, clamaron a su Dios desde el amanecer hasta el mediodía, pero sus oraciones quedaron sin respuesta. En medio del silencio, recurrieron a rituales extremos, marcando sus cuerpos con cortes en la esperanza de una manifestación divina. Elías, al observar la inutilidad de sus esfuerzos, los provocó sugiriendo que Baal podría estar ocupado o distante. El desespero de los profetas de Baal creció, pero ni sus voces elevadas ni sus rituales de autoflagelación evocaron respuesta alguna. Entonces, Elías llamó al pueblo para que se acercara. Ante todos, reconstruyó el altar del Señor, que estaba roto y olvidado, utilizando 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Elías reafirmó la unidad y la herencia espiritual del pueblo. Preparó su sacrificio con cuidado, colocando la leña y el becerro cortado. Luego ordenó que se derramara agua sobre el altar, no una, sino 3 veces, saturando completamente el sacrificio y la leña, haciendo el desafío aún más impresionante. En el momento del sacrificio, Elías oró al Señor. Su oración no era solo por una respuesta sobrenatural, sino también para que los corazones del pueblo se volvieran nuevamente hacia Dios. Entonces, el fuego del Señor descendió, consumiendo el holocausto, la leña, las piedras e incluso el agua en la zanja. Ante este milagro, el pueblo, en reverencia, reconoció la soberanía del Señor, exclamando al unísono: «¡El Señor, Él es Dios!». En un acto de justicia divina, Elías ordenó que los profetas de Baal fueran llevados al arroyo Quizón, donde fueron ejecutados. Este acto simbolizaba la erradicación de la idolatría y la restauración del compromiso de Israel con el Señor. Después del triunfo en el Monte Carmelo, Elías anunció a Acab la llegada de la lluvia. Mientras Acab se retiraba, Elías subió a la cumbre del Carmelo. Humildemente se postró en oración, esperando la señal de la lluvia prometida. Después de 7 intentos de su siervo de avistar alguna señal en el cielo, finalmente apareció una pequeña nube. Este pequeño signo preludiaba el cambio esperado, la lluvia que rompería la larga sequía. Pronto, el cielo se llenó de nubes y una fuerte lluvia cayó sobre la tierra, un signo tangible de la misericordia y el poder de Dios. Sin embargo, la victoria de Elías en el Carmelo tuvo consecuencias.
Jezabel, furiosa por la derrota de sus profetas, amenazó a Elías, obligándolo a huir para salvar su vida. Desalentado y temeroso, Elías emprendió una fuga solitaria hacia Berseba en Judá, dejando atrás a su siervo. Exhausto y desesperado, Elías se refugió en el desierto, expresando su deseo de morir, sintiéndose incapaz de continuar. En ese momento de vulnerabilidad, Elías reveló su humanidad, compartiendo los mismos sentimientos de desespero y limitación que todos enfrentamos en algún momento. En el desierto, exhausto y desesperanzado, Elías encontró refugio bajo la sombra de una retama. En su momento de mayor vulnerabilidad, un ángel del Señor lo visitó, trayendo sustento y consuelo. El pan horneado en las brasas y la jarra de agua no solo eran provisiones físicas, sino también un signo de la continua presencia y cuidado de Dios. En la segunda visita, el ángel alentó a Elías a alimentarse para la jornada que tenía por delante. Con la fuerza de esta comida celestial, Elías viajó durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios, un lugar de encuentros divinos y revelaciones. Jezabel, enfurecida por la derrota de los profetas de Baal, juró venganza contra Elías. Mientras tanto, el profeta, cargando el peso de la misión y la persecución, encontró refugio en una cueva en el monte Horeb. Este refugio se convirtió en el escenario de una profunda experiencia espiritual y autoconocimiento. En la cueva, Dios cuestionó a Elías sobre su presencia allí. Elías expresó su celo por el Señor, pero también su sentimiento de aislamiento y desespero. Esta honestidad frente a Dios reflejaba la profundidad de su fe y la gravedad de la situación en Israel. Dios manifestó su presencia no a través de fenómenos grandiosos como el viento fuerte, el terremoto o el fuego, sino a través de una voz suave y delicada. Esta manifestación suave pero poderosa fue un recordatorio de que Dios no se encuentra solo en los actos espectaculares, sino también en los momentos tranquilos y sutiles. Al escuchar esa voz suave, Elías cubrió su rostro con el manto en reverencia y salió de la cueva. La voz de Dios lo cuestionó nuevamente, y Elías repitió su declaración de celo. Dios le dio nuevas instrucciones, marcando un nuevo capítulo en su jornada profética. Dios orientó a Elías a regresar al desierto de Damasco y ungir a Hazael como rey de Siria, Jehú como rey de Israel y Eliseo como su sucesor profético. Este acto simbolizaba no solo la continuidad de la misión de Elías, sino también el plan divino en marcha para Israel. Dios también reveló a Elías que había un remanente fiel en Israel, 7,000 personas, que no se habían doblado ante Baal. Esta revelación fue una fuente de consuelo y esperanza para Elías, recordándole que no estaba solo en su lucha por la fidelidad a Dios. En el monte Sinaí, Elías fue transformado por la revelación de Dios. Recibió no solo instrucciones específicas, sino también la garantía de que la misión de Dios continuaría más allá de su vida. Con esta nueva perspectiva, Elías partió para cumplir las órdenes divinas. Su primera tarea fue encontrar a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando el campo. Al arrojar su manto sobre Eliseo, Elías señalizó la transferencia del llamado profético. Eliseo, reconociendo la gravedad de ese momento, dejó sus quehaceres para seguir a Elías, marcando el inicio de una nueva era profética en Israel. Después de ser llamado por Elías, Eliseo demostró un profundo respeto por sus raíces y origen. Pidió permiso para despedirse de sus padres, un gesto que simbolizaba tanto la gratitud como la transición hacia su nueva vida como profeta. Elías, comprendiendo la profundidad de ese momento, lo permitió. Que Eliseo siguiera su corazón,
realizó un gesto simbólico de despedida al sacrificar los bueyes con los que araba y compartir la carne con la gente, marcando así el fin de su antigua vida y el inicio de su jornada como siervo de Dios. La visita de Elías a Eliseo no fue solo un encuentro casual, sino un momento de transformación. Al aceptar el manto de Elías, Eliseo se comprometió a seguir un camino de dedicación y servicio al Señor, una decisión que daría forma al resto de su vida. Mientras tanto, Eliseo viajó a Damasco, donde Ben-Hadad, el rey de Siria, estaba gravemente enfermo. El rey, ansioso por conocer el desenlace de su enfermedad, envió a Hazael con regalos para Eliseo, buscando una palabra del Señor. Este encuentro entre Eliseo y Hazael estaba lleno de significado profundo y consecuencias futuras para Siria e Israel. Al encontrarse con Hazael, Eliseo transmitió un mensaje ambiguo. Ben-Hadad se recuperaría de la enfermedad, pero eventualmente moriría. Este enigma revelaba no solo el futuro del rey, sino también la complejidad de los designios de Dios y el papel que Hazael desempeñaría en ellos. Al ver el futuro a través de Hazael, Eliseo lloró, anticipando el sufrimiento que Hazael infligiría al pueblo de Israel. Esta visión conmovió profundamente a Eliseo. Confundido por la reacción de Eliseo, Hazael no comprendió completamente el impacto de sus futuras acciones. Al escuchar la profecía de Eliseo sobre su ascenso al trono, Hazael cuestionó su capacidad para cometer tales atrocidades. Sin embargo, la respuesta de Eliseo fue clara. Era lo que Dios había revelado. Así, Hazael regresó a Ben-Hadad, cuya muerte pronto se cumplió, confirmando la palabra profética. El relato luego se dirige a la historia de Nabot y su viña. Acab, deseando la viña de Nabot para convertirla en un jardín, le ofreció un intercambio o pago. Fiel a la herencia de sus padres y la ley de Dios, Nabot rechazó la oferta del rey, una decisión que marcaría trágicamente su destino. La reacción frustrada e irritada de Acab ante este rechazo reveló no solo su carácter, sino también la corrupción que impregnaba su reinado. Jezabel, observando la angustia de Acab, decidió intervenir, desencadenando una serie de eventos que llevarían a uno de los episodios más oscuros de la historia de Israel. Al ver a Acab abatido y desanimado por el rechazo de Nabot, Jezabel intervino con determinación. Cuestionó la autoridad de Acab como rey, enseñándole que debía tener el poder para tomar lo que quisiera, con astucia y disposición para el mal. Jezabel ideó una estrategia para obtener la viña sin considerar la justicia ni la moralidad. Actuó de manera siniestra al escribir cartas en nombre de Acab y sellarlas con el sello real. Envió estas cartas a los líderes de la ciudad de Nabot, instruyéndolos a organizar un juicio falso acusando a Nabot de blasfemia, un crimen castigado con la muerte. El plan de Jezabel se ejecutó meticulosamente. Nabot fue honrado y luego humillado públicamente, acusado falsamente de blasfemar contra Dios y el rey. Esta maquinación cruel llevó a su muerte por lapidación. La trama de Jezabel tuvo éxito y Nabot fue condenado e injustamente ejecutado. Su destino fue el resultado de una manipulación corrupta y la codicia desenfrenada del poder real. La muerte de Nabot representó una grave injusticia y un punto bajo en la historia de Israel durante el reinado de Acab. Después de la ejecución, la historia continúa. Jezabel informó rápidamente a Acab que la viña ahora estaba disponible para él con Nabote muerto. Acab no dudó en reclamar la viña, un acto que simbolizaba su total sumisión a la maldad y la influencia corrupta de Jezabel. En el momento en que Acab entró en la viña de Nabote, tomando posesión de ella, la palabra del Señor llegó a Elías.
Dios instruyó a Elías a confrontar a Acab, acusándolo de asesinato y usurpación. Este encuentro entre Elías y Acab sería un momento de gran tensión y confrontación espiritual. Elías obedeció la orden de Dios y confrontó a Acab en la viña. Transmitió a Acab el duro mensaje de Dios. Debido a sus acciones, habría consecuencias graves no solo para él, sino para toda su casa. Elías anunció que el mismo destino que encontró Nabote lo encontraría Acab. Al encontrarse con Elías, Acab lo llamó enemigo, pero Elías respondió con la verdad de sus acciones. Profetizó que la casa de Acab enfrentaría una destrucción total y que Jezabel tendría un fin trágico. Estas profecías reflejaban la justicia divina en respuesta a la corrupción y al mal. La historia de Nabote, Acab y Jezabel es un poderoso recordatorio de las consecuencias del pecado, la avaricia y la injusticia. Destaca la importancia de la integridad y la fidelidad a Dios, incluso frente a las mayores provocaciones y desafíos. La condena pronunciada por Elías a Acab fue grave y simbólica. Los perros comerían a los que pertenecían a Acab y murieran en la ciudad, mientras que las aves del cielo devorarían a los que murieran en el campo. Esta fue una punición divina para Acab, quien, influenciado por Jezabel, se había desviado abominablemente siguiendo ídolos y practicando las iniquidades de los amorreos que Dios había expulsado de Israel. Al escuchar las palabras de Elías, Acab demostró un raro cambio de actitud. Rasgó sus ropas y se vistió de saco, un símbolo de luto y arrepentimiento. Este cambio de comportamiento mostraba que incluso en los momentos más oscuros había espacio para el arrepentimiento. A pesar de esto, Acab persistió y envió otro capitán con 50 hombres para enfrentar el mismo destino. Estos eventos resaltan el poder de Dios y la autoridad de sus profetas, incluso ante la oposición de los reyes. Ante la insistencia del rey Acab, un tercer capitán con 50 hombres fue enviado para arrestar a Elías. Sin embargo, a diferencia de los anteriores, este capitán, consciente del poder divino que Elías poseía, se acercó con humildad y respeto. Se arrodilló ante el profeta, implorando por la vida de él y de sus hombres, reconociendo el poder de Dios manifestado a través de Elías. El ángel del Señor, al ver la postura humilde y respetuosa del capitán, instruyó a Elías a bajar con él sin miedo. Este momento demostró que la humildad y el reconocimiento del poder de Dios pueden cambiar el curso de los acontecimientos, incluso en situaciones de confrontación y tensión. La historia de la codicia de Acab por la viña de Nabote y la manipulación de Jezabel para obtenerla retrata un escenario de injusticia y corrupción. El encuentro de Acab con Elías en la viña es un poderoso recordatorio de que la justicia divina prevalece sobre las maquinaciones humanas. La respuesta de Dios al arrepentimiento de Acab fue un aplazamiento del mal que estaba destinado a caer sobre su casa. Esta situación subraya la misericordia de Dios y su disposición a responder al arrepentimiento genuino. Después de la muerte de Acab, su hijo Ocosías se convirtió en rey. Herido, buscó la orientación de Baal-zebub, el dios de Ecrón, ignorando al Dios de Israel. Elías fue instruido por un ángel a confrontar a los mensajeros del rey, cuestionando su decisión de buscar consejo en dioses paganos. Elías transmitió el mensaje de Dios a los mensajeros. Ocosías no se recuperaría de su enfermedad, sino que moriría. Esta predicción fue un juicio directo sobre la falta de fe del rey y su búsqueda de orientación fuera del Señor. Cuando los mensajeros regresaron a Ocosías con el mensaje de Elías, el rey preguntó sobre la identidad del hombre que les había hablado. Al escuchar la descripción, Ocosías reconoció que era Elías el tisbita. En un intento de confrontar a Elías, Ocosías envió a un capitán con 50 hombres, pero Elías, firme en su posición como profeta de Dios, pronunció un juicio divino.
Si realmente era un hombre de Dios, el fuego descendería del cielo y consumiría al capitán y a sus hombres. Elías acompañó al capitán hasta Ocosías y allí reafirmó el mensaje divino. Ocosías no se recuperaría porque había buscado consejo en dioses paganos, ignorando al Dios de Israel. Ocosías, sin un heredero, murió según la palabra del Señor pronunciada por Elías, y Jeroboam ascendió al trono. El reinado de Ocosías, marcado por la idolatría y la desobediencia a Dios, dejó un legado de advertencia. Sus acciones y el trágico desenlace de su reinado fueron registrados en los anales de la historia de Israel y Judá, sirviendo como un recordatorio sombrío de las consecuencias del alejamiento de Dios. La historia de Ocosías es un ejemplo claro de cómo las elecciones de los líderes pueden impactar no solo sus propias vidas, sino también el destino de todo un pueblo. Su muerte marcó el final de un período turbulento en Israel, abriendo paso a una nueva era bajo el reinado de Jeroboam. La narrativa de Elías y Ocosías nos recuerda una verdad profunda. Un discípulo no es mayor que su maestro, ni un siervo mayor que su señor. Las acciones de Ocosías, al buscar consejo en dioses falsos, reflejan los errores de su padre Acab, demostrando un patrón de desobediencia y rebeldía que se repitió a lo largo de su reinado. El enfrentamiento entre Elías y los mensajeros de Ocosías destaca la autoridad y el poder de los verdaderos profetas de Dios. Elías, enfrentándose a las fuerzas del rey, permaneció firme en su misión de proclamar la palabra del Señor. Su postura ante los desafíos y peligros refleja su total confianza y fe en el Señor. Sus acciones, aunque a veces severas, estaban alineadas con la justicia divina y demostraban la seriedad con la que Dios ve la idolatría y la desobediencia. En el capítulo final de la jornada terrenal de Elías, él y Eliseo viajaron juntos desde Gilgal. Sabiendo que sería llevado al cielo, Elías instruyó a Eliseo a quedarse en Gilgal, pero Eliseo, dedicado y leal, se negó a dejar a su maestro. Él sabía que Elías sería llevado por Dios, y su devoción lo llevó a acompañar a Elías en cada etapa de su jornada final. En Betel, los hijos de los profetas, conscientes del destino inminente de Elías, se acercaron a Eliseo cuestionando su decisión de seguir a Elías. Eliseo, consciente de lo que estaba por suceder, les pidió silencio, demostrando su respeto y serenidad ante el momento sagrado que se aproximaba. La jornada continuó hacia Jericó, donde nuevamente los hijos de los profetas se acercaron a Eliseo con la misma pregunta. Con la misma firmeza, Eliseo reiteró su intención de quedarse al lado de Elías hasta el final. Cuando llegaron al Jordán, Elías realizó un milagro al golpear las aguas con su manto, dividiendo el río y permitiendo que ambos cruzaran en tierra seca. Este acto fue un poderoso símbolo del poder de Dios actuando a través de Elías. En la orilla opuesta del Jordán, Elías le preguntó a Eliseo qué deseaba antes de ser llevado al cielo. Eliseo, buscando continuar, el legado de su maestro llevó a Eliseo a pedir una porción doble del espíritu de Elías, reflejando su aspiración de ser un siervo fiel de Dios, al igual que Elías lo fue. Cuando Elías fue llevado al cielo en un torbellino dentro de un carro de fuego tirado por caballos de fuego, Eliseo observó la escena con admiración y pesar. La partida de Elías marcó el fin de una era y el comienzo del ministerio de Eliseo. Después de la ascensión de Elías, Eliseo rasgó sus propias ropas en dos, simbolizando el fin de su aprendizaje y el inicio de su propio ministerio como profeta principal de Israel. La travesía por el Jordán, la ascensión de Elías y la solicitud de Eliseo de una porción doble del espíritu de Elías son eventos llenos de simbolismo y significado.
representan la continuidad del trabajo de Dios a través de sus profetas y la transición del manto profético de una generación a la siguiente. Después de la ascensión de Elías, Eliseo regresó solo, llevando consigo el manto de su maestro. Al cruzar el Jordán, Eliseo demostró que el espíritu de Elías reposaba sobre él, señalando que la misión profética de Elías continuaría a través de él. En Jericó, los hijos de los profetas reconocieron la autoridad espiritual de Eliseo, acercándose a él con respeto y reverencia, confirmando que el espíritu de Elías estaba con Eliseo. A pesar del reconocimiento de Eliseo como sucesor de Elías, los hijos de los profetas buscaron a Elías, y aunque Eliseo conocía el destino de su maestro, finalmente cedió a su solicitud. Sin embargo, la búsqueda fue infructuosa, confirmando la ascensión de Elías al cielo. La profecía de Elías sobre la casa de Acab encontró su cumplimiento en el reinado de Jehú. Utilizando las palabras proféticas de Elías como justificación, Jehú erradicó por completo la casa de Acab, cumpliendo el juicio divino sobre esa familia. Su campaña para purificar Israel de la influencia de la casa de Acab resultó en cambios significativos y purificación en Israel. La historia de Elías y Eliseo, así como las acciones de Jehú, muestran cómo Dios trabaja a través de sus profetas e instrumentos elegidos para cumplir sus propósitos y juicios. También destacan la importancia de la fidelidad a Dios y las consecuencias de la apostasía y la idolatría. La vida y el ministerio de Elías fueron una lucha entre la verdadera adoración al Señor y la idolatría de Baal durante el reinado de Acab. La adoración a Baal, la divinidad de Tiro, especialmente promovida por Jezabel, hija del rey de Tiro y Sidón, marcó el reinado de Acab. El enfrentamiento en el Monte Carmelo fue decisivo, llevando a la nación de Israel a una elección entre el verdadero Dios y Baal. La historia destaca la impotencia de Baal y la supremacía del Dios de Israel, revelando su poder en el Monte Carmelo. La posterior huida de Elías al Monte Horeb reforzó el mensaje de la soberanía de Dios. El encuentro entre Acab y Elías resaltó que había un Dios en Israel superior a Baal-Zebub de Ecrón. Elías, como profeta, representó consistentemente el poder y la realidad del único Dios verdadero. La profecía bíblica en Malaquías 4:5, que indica que Elías regresaría antes del gran día del Señor, es interpretada en el Nuevo Testamento como teniendo un cumplimiento, tanto en el ministerio de Juan el Bautista como en un sentido futuro, como se indica en Apocalipsis 11:6. El ángel del Señor reveló a Zacarías que su hijo, Juan el Bautista, actuaría en el espíritu y poder de Elías, preparando el camino para el Señor y volviendo los corazones de los padres hacia los hijos, según Lucas 1:17. A pesar de la negación de Juan de ser Elías, Jesús se refirió a él como el Elías que estaba por venir, estableciendo un paralelo entre los ministerios de Elías y Juan el Bautista, quien preparó el camino para el Mesías. Cuando le preguntaron a Juan sobre su identidad, afirmó ser la voz del que clama en el desierto, alineándose con la profecía de Isaías. Sin embargo, los fariseos cuestionaron su autoridad para bautizar, ya que no se identificaba como el Cristo, Elías ni el profeta prometido. Jesús aclaró a sus discípulos que Elías ya había venido, refiriéndose a Juan el Bautista, y que así como Elías sufrió persecución, el Hijo del Hombre también la sufriría. La figura de Elías fue tan significativa que algunos judíos consideraron a Jesús como su reencarnación, evidenciando la fuerte expectativa mesiánica y la asociación de Elías con la venida del Mesías. Durante su ministerio, Jesús utilizó el ejemplo de cómo Elías fue acogido por la viuda de Sarepta para ilustrar la falta de fe en Israel.
Además, Elías apareció en la escena de la transfiguración, reforzando su importancia en la tradición judeocristiana como precursor del Mesías y un poderoso profeta de Dios. La presencia de Elías, junto con Moisés, discutiendo con Jesús sobre los eventos que se avecinaban en Jerusalén durante la oración, fue simbólica. Pedro, impresionado por la escena, propuso la construcción de 3 pabellones para Jesús, Moisés y Elías, reflejando su admiración, pero también su falta de comprensión del significado más profundo de ese encuentro. La crucifixión de Jesús, cuando clamó Elí, Elí, lama sabactani, llevó a algunos espectadores a malinterpretar sus palabras, pensando que llamaba a Elías. Esta confusión se vincula con la tradición judaica que esperaba a Elías como un Mesías asociado. La reacción de los espectadores en la crucifixión, ofreciendo vinagre a Jesús y esperando ver si Elías vendría a salvarlo, refleja las creencias y expectativas en torno a Elías como un salvador o intercesor en momentos de desespero. En su defensa del principio de un remanente fiel en Israel, Pablo se refirió a aquellos que no se doblegaron ante Baal en los tiempos de Elías. Esta referencia destaca la importancia de permanecer fiel a Dios, incluso en tiempos de apostasía generalizada. La vida de Elías, marcada por momentos de valentía y vulnerabilidad humana, ilustra la dualidad de la experiencia humana. El poder de actuar valientemente y la tendencia al miedo y la duda. Su huida de Jezabel después de la amenaza de muerte revela su humanidad, pero también la fidelidad de Dios al proteger y sostener a sus siervos. La oración de Elías para que no lloviera y luego para que lloviera nuevamente demuestra el poder de la oración eficaz. Elías, descrito como alguien con una naturaleza similar a la nuestra, es un ejemplo de cómo la fe ferviente y la oración pueden llevar a intervenciones divinas extraordinarias. Más que un líder religioso, Elías fue un patriota dedicado a la nación de Israel. Su celo por el servicio a Dios estuvo acompañado de una genuina preocupación por el bienestar y la dirección espiritual de su pueblo. Su legado como profeta va más allá de sus actos milagrosos, extendiéndose a su profundo amor por Israel y su devoción incansable a Dios.